El día de hoy voy a mostrarte datos asombrosos e información legendaria que no conocías acerca de una deidad central en la mitología azteca. Si tienes interés en el panteón precolombino y sus deidades, entonces estás en el canal adecuado, porque hoy voy a revelar conocimientos ancestrales acerca de uno de los más importantes dioses aztecas. A él se le veneraba mediante rituales y sacrificios, y es considerado uno de los dioses más poderosos del pueblo mexica. Él es el Jaguar Negro. Él es el vidente del futuro. Él es el generador de conflictos. Y yo soy el documentalista. Y esto es Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Y yo soy el documentalista. ¿Quién es el dios Tezcatlipoca? Tezcatlipoca es el dios del cielo nocturno, el conflicto y la magia, representado comúnmente con un espejo de obsidiana y un jaguar. Simboliza el poder oscuro y el misterio. Tezcatlipoca, en náhuatl, significa espejo humeante. Este nombre alude a su conexión con la obsidiana, material usado para fabricar espejos y cuchillas ceremoniales. Representa conceptos de dualidad, destino y cambio. Tezcatlipoca es hermano de Quetzalcóatl, con quien compite en la creación y destrucción de los mundos. Esta deidad multifacética participó en la creación del quinto sol, el mundo actual, tras un ciclo de creaciones y destrucciones divinas. Su culto incluía festividades anuales marcadas por sacrificios humanos, reflejando su importancia en la vida y la muerte, así como en el mantenimiento del equilibrio cósmico y social. La veneración a Tezcatlipoca subraya la conciencia azteca en una dualidad inherente al universo, donde el caos y el orden coexisten. ¿Cómo es Tezcatlipoca? Una deidad primordial en la cosmología azteca. Se representa tradicionalmente como un joven guerrero imponente y enigmático. Característicamente, aparece con un pie derecho reemplazado por un espejo de obsidiana o, en algunas versiones, un hueso. Simbolismo que refleja su nombre, espejo humeante, y su dominio sobre la oscuridad y la magia. Su apariencia se complementa con pinturas corporales de rayas negras, evocando su asociación con la noche y el inframundo. Porta atributos de poder, como el escudo adornado con plumas de águila y una lanza tardera, herramientas de su faceta guerrera. Frecuentemente lleva consigo un tocado de plumas, resaltando su divinidad y su conexión con el cielo. Su imagen, rica en simbolismo, encarna la dualidad, el destino y el conflicto eterno, elementos centrales en su culto y mitología. ¿Qué animal era Tezcatlipoca? Tezcatlipoca, en la mitología azteca, está asociado con el jaguar, reflejando atributos de poder, ferocidad y misterio. Esta deidad compleja se vincula con el cielo nocturno y la tierra. El jaguar, animal nocturno y cazador supremo, simboliza su dominio sobre la oscuridad y lo oculto. Además de su forma felina, Tezcatlipoca es representado como un joven guerrero con un espejo de obsidiana por pie, usado para observar el universo y los corazones humanos. Este dios jugaba un rol central en los rituales aztecas,
encarnando la guerra y la creación, influenciando la vida y la muerte. Su figura simbólica fusiona el poder celestial y terrenal, destacando su importancia en el panteón azteca como una deidad capaz de transformar el mundo y la sociedad. ¿Qué poder tiene Tezcatlipoca? Tezcatlipoca está asociado con una gama de poderes y habilidades que reflejan su estatus como deidad de la noche, el inframundo y la tierra. Dotado de omnipotencia, era capaz de influir en el destino, manipular los eventos humanos y desatar calamidades o bendiciones. Como maestro de la magia y la hechicería, Tezcatlipoca podía transformarse en varios animales. Su conexión con el espejo de obsidiana le permitía revelar verdades ocultas y profetizar, además de ejercer control sobre la guerra y los conflictos, destacando así su poder como una entidad de dualidades y cambios constantes en el universo de los aztecas. ¿Por qué Tezcatlipoca no tiene un pie? Tezcatlipoca, junto a Quetzalcóatl, deciden crear el mundo. Para ello, enfrentan a Zipactli, un monstruo marino primordial que simboliza el caos. Tezcatlipoca, astuto y valiente, sacrifica su pie, utilizándolo como cebo para atraer a Zipactli. Cuando el monstruo muerde el pie de Tezcatlipoca, los dioses aprovechan este momento para atacar. La lucha culmina con la derrota de Zipactli, cuyo cuerpo se convierte en la tierra, mientras que los mares y ríos se forman en los espacios donde ella había sido herida. La pérdida de pie de Tezcatlipoca simboliza el sacrificio necesario para la creación y el orden del mundo. ¿Dónde habita Tezcatlipoca? Tezcatlipoca, en la mitología azteca, habita en el cielo nocturno, gobernando el mundo desde su trono en el inframundo y el reino celestial. Simboliza las fuerzas oscuras y misteriosas del universo, moviéndose invisiblemente entre los mortales. Su presencia se siente en todo, desde los designios del destino hasta las batallas y los sueños. Quetzalcóatl versus Tezcatlipoca. El principal conflicto entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca simboliza el eterno enfrentamiento entre opuestos, el día y la noche, la creación y la destrucción, el orden y el caos. Este antagonismo se manifiesta en varios mitos. Uno de los más destacados es la creación del quinto sol, donde ambos colaboran y compiten en la creación del mundo y la humanidad. Tezcatlipoca, asociado con la oscuridad y el conflicto, desafía a Quetzalcóatl, vinculado a la luz y la sabiduría, provocando ciclos de creación y destrucción. En la leyenda de la caída de Tula, Tezcatlipoca engaña a Quetzalcóatl para que abandone su ciudad, demostrando su rivalidad y cómo sus conflictos impactaron directamente en el destino de los pueblos mesoamericanos. El culto a Tezcatlipoca era intenso y temido por su demanda de sacrificios humanos. Los aztecas creían que estos actos alimentaban al dios y mantenían el equilibrio del universo. Una de las ceremonias más aterradoras era la selección de un joven hermoso que representaba a Tezcatlipoca. Durante un año era tratado con honores divinos, antes de ser sacrificado en un ritual que aseguraba la continuidad del mundo. Era considerado el patrón de los guerreros y la juventud. Se creía que inspiraba a los guerreros en batalla con su furia e ingenio, otorgándoles el coraje necesario para enfrentar a sus enemigos. Su conexión con la oscuridad y la noche también lo vinculaba con las estrategias de guerra y el espionaje. Poseía la habilidad de transformarse en cualquier ser vivo y de manipular las percepciones de los dioses y los humanos. Usaba este poder para sembrar discordia o para probar la fe y la integridad de los mortales. Sus engaños eran lecciones que,
aunque crueles, tenían el propósito de enseñar y mantener el orden cósmico. Aunque se le conoce más por sus aspectos guerreros y temibles, Tezcatlipoca también tenía un lado benefactor. Se dice que otorgó a la humanidad el conocimiento de la agricultura, especialmente el cultivo del maíz, fundamental para la civilización azteca. El atributo más distintivo de Tezcatlipoca es el espejo de obsidiana que llevaba, y no solo simbolizaba su conexión con la oscuridad y la noche, sino que también se creía que revelaba el verdadero ser de quien lo miraba. Este espejo no solo reflejaba físicamente, sino que mostraba las verdades ocultas, las intenciones y los destinos. Tezcatlipoca encarna la complejidad de la visión del mundo azteca, donde la vida es un juego de equilibrios entre fuerzas constructivas y destructivas, y donde los dioses juegan un papel activo en la definición del destino humano. Y yo soy el documentalista, y esto fue la historia de Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno.